a tablet, and not realizing I was actually taking. Mi nombre es Rosta Stamos-Falvey, y mi experiencia cercana a la muerte ha sido bastante larga. Todo comenzó con mi falta de conocimiento sobre ciertas sustancias químicas. Tuve una infancia muy difícil, por lo que siempre estuve en un gran dolor emocional. Confieso que muchas veces ingería algo para aliviar mi sufrimiento, que por desgracia era constante. Me involucré en una gran pelea con mi novio por una razón insignificante, y sentí una angustia insoportable. Estaba muy nerviosa. Tenía 23 años en ese momento, y ahora tengo 45 años. Invité a una amiga a mi casa, ella trajo a su novio, y yo estaba con otra amiga. Así que éramos 4 personas en total. Mis padres se habían ido, fui a comprar bebidas, mis amigos trajeron pastillas de éxtasis, pero cada pastilla tenía una gran dosis superconcentrada. Y había que dividirla en varias partes para no correr el riesgo de causar la muerte, y yo no sabía eso y me tragué la pastilla entera. Nunca había probado este tipo de droga, y le pregunté a mi amiga, pero me dijo que era una droga muy débil, y que pocas personas habían muerto por ingerir la sustancia. Dijo que cuando alguien moría, era porque tomaba mucho alcohol junto con una dosis alta de la pastilla, lo que provocaba deshidratación y altas concentraciones en el torrente sanguíneo. Por supuesto, ella no sabía nada sobre los riesgos y estaba diciendo muchas tonterías. Estudié después y aprendí que cuando tomas este medicamento, la primera pastilla tiene parte de la dosis escondida, siendo digerida lentamente por el cuerpo. Y cuando tomas la segunda dosis para generar más efecto, entonces generas una sobredosis, que es una sobrecarga que suele ser fatal. Entonces, mi amiga Mary me aconsejó que solo tomara la segunda dosis 1 hora después de la primera. Tomé la segunda pastilla y la cantidad que tomé podría haber matado a 9 personas. Ella no conocía la realidad de la droga y hablaba como si tuviera el control de la situación. Fuimos a comprar más alcohol, y cuando llegamos a la licorería, me di cuenta de que algo estaba raro en mi sistema. Mis ojos involuntariamente se movían de un lado a otro de manera descontrolada. Y Mary dijo que eso era normal, me dijo que estuviera calma, y debería ponerme las gafas de sol para disimularlo. Regresamos y estábamos cerca de casa. La digestión de la medicación se estaba completando y me sentía cada vez peor. Sentí mucha sed porque el químico atacó mi hígado. Paramos para que yo pudiera beber agua del grifo en una casa. Bebí mucha agua, pero la sed continuaba porque mi hígado estaba inflamado y ardiendo mucho. Cuando llegué a casa, me acosté en mi cama en posición fetal. Caminaba hacia la muerte, con mi sistema orgánico colapsado, sentía que mis órganos internos dejaban de funcionar, se iban paralizando poco a poco, perdiendo su capacidad innata de expandirse y contraerse. Entré en un colapso orgánico y me di cuenta de que todo estaba oscuro, ya no podía ver nada, todo se volvió negro. Sentí que mi espíritu salía de mi organismo, y flotaba hacia el techo, y miraba mi cuerpo acostado en la cama en posición fetal. Pero no reconocí la estructura física como mía, no pensé que había muerto, y no me identificaba con mi organismo. Vi a Mary entrar en la habitación y sentarse a mi lado. Escuché exactamente lo que mi amiga estaba pensando, no dijo mucho, pero estaba teniendo muchos pensamientos, y yo estaba captando todos sus movimientos psíquicos. Miré mi cuerpo y estaba oscureciendo porque los órganos se estaban muriendo, y la circulación se estaba ralentizando. El corazón y los pulmones se estaban paralizando gradualmente, y el cuerpo estaba sin suministro de sangre y sin oxígeno. El corazón se volvió más lento y los pulmones perdieron la capacidad de recibir oxígeno, por lo que los dedos de mis manos y pies se oscurecieron. Los nudillos de mi mano estaban negros. Los pensamientos de mi amiga le dijeron que trajera otro producto en el auto para tal vez poder revertir la situación, pero no estaba segura si realmente ayudaría o dañaría. Ella decidió ir a buscar el producto, así que me sentí pasar a través del techo y el techo de la casa, y vi varias casas desde arriba. Vi a un hombre que pasaba por la calle, y comencé a subir con extrema velocidad, y vi que el barrio se empequeñecía con los techos pequeños. Subí mirando el barrio allá abajo, no estaba mirando al cielo. En ese momento tuve un leve temor de no saber cómo regresar. En ningún momento pensé que había muerto, y no consideré esa posibilidad. Estaba en un estado de indiferencia a todo, indiferente al mundo material. Simplemente estaba tan tranquila y serena
que no sería atractivo pensar en nada de mi vida física anterior. No estaba interesada en la mayoría de mis preocupaciones anteriores, ya que mi parte humana se había quedado en el cuerpo físico. Solo pensé con cautela en no poder o no saber cómo regresar, así que instantáneamente, caí como un relámpago, y estaba en el patio delantero de mi entrada. Fui a abrir la puerta para entrar, pero mi mano no agarraba el picaporte. Parecía que la puerta había perdido su materialidad y estaba hecha de aire, así que me di cuenta de que podía atravesar la puerta, y entré en la habitación. No me sorprendió porque vivía en un estado de indiferencia ante varias situaciones increíbles. Mis amigos se quedaron dentro de la habitación y estaban asustados mirando mi cuerpo. Mi estructura física era aún más oscura, mi amiga no sabía qué hacer, porque tenía miedo de llamar a la ambulancia, y cómo podía explicar que la causa de la situación era la compra y uso de drogas ilícitas. Miré directamente a mi amiga, y vi su alma sobre su cuerpo físico, y no encajaba del todo en sí mismo. Vi su rostro espiritual hecho de luz plateada, y había un hilo plateado en su frente que mantenía la conexión entre su cuerpo y su alma. Y más tarde supe que esto se llama línea de vida o hilo de plata, y este conocimiento incluso existe en la Biblia. Yo estaba muy serena, y sentí una alegría y un asombro fantásticos cuando vi que el alma de mi amiga liberaba una luz plateada. Miré a mi lado y había una dimensión paralela dentro de la habitación con un hermoso césped verde que crecía hacia mí. Y me empezó a empujar hacia atrás hasta que llegué a la sala de estar. No podía penetrar y entrar al valle espiritual, lo intenté, pero no fue posible. Y cuando llegué a la sala de estar, no me sentía bien, había algo desagradable a mi lado. Miré hacia un lado, y en la habitación estaba Esteve, quien era el novio de mi amiga, sentado a la mesa y pude sentir sus emociones y pensamientos crueles. Se estaba divirtiendo, y disfrutando de que yo estuviera en esa situación, y junto a él había 3 gárgolas. De hecho, no eran gárgolas típicas, pero esa es la mejor manera de describir y aproximar su apariencia. Tenían caras anchas, mandíbula grande y dientes puntiagudos y afilados. Uno de ellos parecía una especie de demonio lujurioso, eran criaturas repugnantes. Escuché un ruido, y cuando miré, un ser gigante y profundamente malvado venía hacia mí, que cuando pisó el suelo, hizo un ruido atronador. Vi que la Biblia dice que el cielo viene a nuestro encuentro. Pero me di cuenta de que el infierno también puede buscarnos en nuestra muerte. Vi un agujero negro en el suelo, y estaba aterrorizado. Intenté pedirle ayuda al novio de mi amiga, que estaba en la habitación, pero él no me vio. No sabía que estaba muerto y traté de pedir ayuda, y le pregunté qué era eso. Él no respondía y no me miraba, así que comencé a gritar muy fuerte. Le pregunté qué era ese agujero en el suelo. Me incliné cerca de la pared, y escuché una voz que decía que nos alejáramos de ese hueco. Miré en la grieta, y ella iba a otra dimensión. Olía carne podrida en un clima cálido y bochornoso, difícil de respirar. Era como si millones de personas se hubieran estado pudriendo y quemando durante miles de años, y el olor salía del agujero en la habitación. Mi alma se dio cuenta de que había gente allá abajo, y sentí que habían estado allí durante mucho tiempo. Mi espíritu sintió esto, y había demonios subyugando a esas personas. Fui succionado por la abertura y sentí que caía sobre mi espalda y, al mirar hacia arriba, vi que la luz se quedaba atrás. Sentí un gran terror al pensar que estaba dejando atrás mi cuerpo, y las referencias de mi vida humana, y que estaba descendiendo sin poder hacer nada, y muy rápidamente a un lugar terrible. Sentí que se estaba quedando atrás cualquier tipo de paz y esperanza, intuí que la situación era muy grave y que allí no habría piedad. Me di cuenta de que mi cuerpo y mi mundo físico eran mis anclas de seguridad y apoyo. Noté que la existencia de un mundo físico es algo relativo, porque ya no existía para mí, ya no tenía vínculo con nada que perteneciera al mundo terrestre. El cuerpo físico y el mundo material solo son reales para aquellos que están vinculados a ellos, y ya no tuve contacto ni conexión con la dimensión terrestre. Me sentí golpeada y desgarrada dentro de esa energía maligna, sentí que estas energías furiosas me atacaban por dentro y por fuera, y sobre todo me desgarraban la cara. Fue como si vibraciones negativas penetraran en mi cuerpo espiritual con extrema brutalidad. Sentí que me mordían el brazo, no sé cómo describirlo, pero fue algo así como un polvo afilado que me atravesó. Me di cuenta de que había algo tóxico y maligno que se filtraba corrosivamente en mi cuerpo,
estaba en un profundo tormento y angustia, ardiendo como si me hubieran inyectado ácido en el sistema. Nunca había experimentado tal dolor, infelicidad y desesperanza. No hay límite para el dolor y el miedo en el infierno. Cuando pensáis que el sufrimiento ha llegado al límite extremo, solo aumenta cada vez más, y no tiene límites porque vuestro cuerpo espiritual no tiene las barreras del cuerpo físico. Un cuerpo hecho de carne se desmaya al llegar al límite de la degradación, pero el espíritu no se desmaya ni muere. Simplemente soporta las más absurdas agonías, y permanece vivo e inmortal. Me las arreglé para frenar la caída colocando mis manos en la pared del túnel, reduje la velocidad hasta que vi una abertura lateral en la pared del pasillo, me agarré de lo que parecían raíces y trepé por la abertura. Tenía una puerta de hierro gigante y cuando la abrí, vi una especie de monstruo con ojos saltones y era muy grande. Detrás de este ser había una falange de demonios amontonados uno encima del otro. Había una gran cantidad de entidades malvadas, así que corrí hacia otra puerta y estaba absolutamente aterrorizada. Una energía salió de ellos y me penetró con gran furia. Cada vez más, las cosas empeoraron, y nunca había tenido tanto miedo en toda mi vida. Estos seres son los enemigos de nuestras almas. La única intención era generar miseria espiritual, no tenían piedad, no tenían bondad. Intenté abrir otra puerta pero no pude, había una neblina gris opaca y me costaba mucho ver. Tenía miedo de que los demonios me capturaran, y comencé a regresar a la entrada del túnel. Pero el ser me agarró y me tiró al suelo, colocándose encima de mí. No sabía lo que iba a pasar, y colocó su cuerpo gris sobre el mío, inmovilizándome. En un momento, se fue, y yo estaba muy desesperada, y salté al túnel para escapar de los demonios. Empecé a caer muy rápido y sentí una quemadura profundamente corrosiva. Era como si me hubieran echado ácido hirviendo encima, y sentí que me quemaba un fuego. Este dolor aumentó sin piedad y también lo hizo el tormento. Un cuerpo humano no podría soportar algo tan brutal. Luego vino algo parecido a una ráfaga de viento o una tormenta. Y echaron gusanos sobre mi alma, y caminaron dentro de mi cuerpo espiritual, generando tremenda agonía. Me entraron por la boca, los oídos y los genitales, eran asquerosos, olía a podredumbre y carne quemada. Experimentando todo esto al mismo tiempo, sentí que me había convertido en parte del mal que existe en el infierno. Toda la vibración del mal penetró toda mi estructura espiritual, y comencé a vibrar como esa dimensión del mal. Sentí que ya no era humano. En nuestra vida humana muchas veces podemos sentir una sensación de paz, tranquilidad y consuelo, porque esto es un vínculo con Dios. Pero en el infierno no hay nada positivo, todo es malo y podrido. En el infierno no hay conexión con Dios, es un tormento mental, se lleva a cabo una tortura espiritual sin fin. Cada vínculo que tenía con Dios estaba siendo atacado y destruido. Mi alma comenzó a pudrirse por completo, me sentí derritiéndome y adentrándome más y más dentro de esa estructura. Había una cueva con fuego a mi alrededor. Y cuando traté de subir a tientas, se cerró sobre mi cabeza casi por completo, y miré por ese hueco, y vi puertas, vi una abertura a mi derecha y vi una especie de luz en la distancia. Observé un hueco y me deslicé por él, vi una criatura y traté de esconderme. Mis pensamientos desesperados salieron como una voz gritando, y resonaron por todo el hueco. Traté de esconderme porque algo terrible estaba tratando de encontrarme, pero cuando pensé, el pensamiento salió como una voz. ¿Por qué no usas tu boca en el mundo de los espíritus, hablas con tu mente? Y ya no tienes libre albedrío. Una vez que estás en el infierno, yo ya no tenía control sobre nada, y los fenómenos sucedieron sobre mí, con la intención de generar mi miseria. El tiempo de tener buenas obras había terminado en la tierra, ahora había llegado el momento de pagar las deudas por las malas acciones. Sentí la eternidad para siempre. La criatura captó mis pensamientos y se apresuró a atraparme. Me preguntó sarcásticamente si pensaba que podría alejarme de ella. Estaba muy oscuro y había varias puertas de hierro gigantes. Traté de empujar a la criatura hacia las puertas, pero las paredes parecían moverse, y algo como raíces o brazos me atrapó y tiró de mí hacia arriba. Trepé y aterricé de cara a los pies del demonio. Vi mi reflejo en él y mi alma era muy diferente de lo que era en la tierra. Yo era como bronce opaco, y no tenía cabello, estaba quemado, derretido y podrido.
El demonio dijo que no podía escapar y que me poseía. Fui atraído como un imán, teniendo que seguirlo hacia las celdas, y caminábamos a través de esta inmundicia con paredes de piedra. Era como un pedregal con cloacas, me puso en la celda en total oscuridad. Tenía la sensación de que había millones de personas, en millones de celdas. La oscuridad era algo vivo y satánico. El diablo dijo que volvería. Estaba aterrorizado más allá de cualquier capacidad humana para tener miedo. Traté de abrir la puerta, pero no pude. Así que había una grieta cerca de la puerta, y caí a través de ella, en un charco de agua negra. Todo era muy oscuro y aterrador. Sentí la eternidad y me di cuenta de que me quedaría allí para siempre. Sabía que mi familia nunca sabría dónde estaba y eso fue muy desgarrador. No pudieron ayudarme ya que estaba en otra dimensión. En el infierno el cuerpo espiritual se perdía y aplastaba, en un mundo macabro que me dominaba y masacraba. No había esperanza, no había piedad. Ese lugar estaba lleno de maldad, y esa dimensión me había tragado, y estaba siendo masticado y convertido en una parte legítima del infierno. Empecé a gritar para que Dios me ayudara, y escuché voces malvadas riéndose y burlándose, alimentándose de mi miseria. Luego, después de un tiempo, escuché una voz suave que decía que aún no era mi momento. Esa oscuridad viva y malvada estaba penetrando mi alma. Escuché una voz suave que se acercaba y decía que estaba allí para salvarme. Extendió la mano y me sacó del lodo oscuro en el que estaba hundido, y todo el lugar se iluminó. Ya no había más oscuridad, y por eso dice en la Biblia, que la oscuridad se convirtió en luz. Yo lo viví. Hoy soy cristiano e interpreto que fue Jesús quien me salvó, y me resucitó de la muerte espiritual. Estaba muerta por la eternidad al amor de Dios, sentí que un océano de amor se derramaba sobre mí. Hoy tengo estrés postraumático, por haber vivido esa experiencia infernal. Tengo recuerdos rápidos y frecuentes de la experiencia, y no soporto los lugares oscuros, ni el olor de las alcantarillas podridas de las calles, ni el olor a cosas quemadas. A veces, entro en pánico, y eso dañó totalmente mi vida y mi salud mental. Hoy pienso mucho en tratar siempre de hacer el bien y ser bueno. Al mismo tiempo, estoy agradecido de saber que nuestras acciones en este mundo tendrán consecuencias en la eternidad. La lección que aprendí fue que el cuerpo humano le pertenece a Dios, y nos lo presta el amor divino. Así que trata bien tu cuerpo y trata bien a los demás. No uses tu organismo de forma negativa, no te deshonres a ti mismo. No engendres negatividad en este mundo, y la maldad de nuestro mundo no debe contaminarte. Andar por los buenos caminos, y tomarme la vida muy en serio siempre. Me morí de sobredosis y no respeté mi cuerpo. Cuando el ser de luz o Jesús me rescató, vi un jardín gigantesco con flores y amor, hasta que no pude ver nada más que luz, y no merecí entrar, y no me permitieron. Jesús era un hombre apuesto, su rostro resplandecía. Tenía un cuerpo espiritual vibrante con cabello negro, y reflejaba amor y serenidad. Jesús me preguntó por qué hice esto. Y yo estaba confundido sin saber si se refería a los pecados de mi vida, o al consumo de drogas que me llevó a la muerte. Yo estaba bastante avergonzado, y después de eso se abrió un pasaje, y me sentí caer por un rato hasta que entré en la dimensión del mundo terrestre, y vi mi barrio, los árboles y mi casa. Entré por el techo, vi la madera que sostiene el techo y mi cuerpo físico. Los médicos estaban trabajando en mi pecho. Vi los pensamientos del novio de mi amiga, disfrutando la situación de verme muerta, y fue increíble. Esteve estaba disfrutando lo que pasó, pero mantuvo la cara seria. Entonces regresé a mi cuerpo gimiente, y el médico gritó que había regresado y comenzó a hacer trabajo de soporte vital. Después de unos minutos, sentí que me estaba muriendo nuevamente, y los profesionales estaban tratando de estabilizarme. Escuché nuevamente las voces malvadas, tratando de sacarme de mi cuerpo, pero los profesionales lograron mantenerme con vida. No hay forma de ocultar tu carácter en el más allá, porque hablas con tus pensamientos, y todos conocen toda tu vida en la tierra a través de poderes espirituales. Su carga de energía positiva y negativa es vista por todas las entidades espirituales. Si la persona era una persona mala, no hay forma de ocultarlo, debemos estar preparándonos en este mundo físico.
para responder por nuestros errores y también ser recompensados por los actos positivos. En el infierno, no tenía libre albedrío, y era esclavo de todo. Tenía que someterme a las energías malignas. Mi interpretación es que no vi mi revisión de vida, porque tal vez tendría que ver mi infancia sufrir, y Jesús o el ser de luz probablemente me quiso proteger de eso. Esta es la experiencia cercana a la muerte de una mujer norteamericana de los Estados Unidos de América llamada Rosa. Tuvo una vida con comportamientos negativos, y no creía en nada ligado a la espiritualidad. Luego de vivir esta traumática experiencia en el infierno, se convirtió en una ferviente cristiana, e interpretó que el ser de luz era Jesús, y las entidades negativas eran los demonios. Debemos respetar todas las religiones y creencias. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Estoy muy feliz de que hayas visto el vídeo hasta el final.